Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da mucho gusto que estén aquí acompañándome y el día de hoy voy a hablar de uno de mis libros favoritos en los años recientes. Es un libro que me encantó, que me obsesiona, al que he regresado varias veces para leer algunos de sus capítulos porque me parece que es extraordinario y que está maravillosamente escrito. Este libro del que les hablo, bueno, lo tengo en las dos ediciones, lo tengo en inglés y en español, es La historia del mundo en 10 y medio capítulos de Julian Barnes. He leído casi toda la obra de este autor y puedo decir que este para mí no es que sea mi favorito, pero sí es el que representa el más puro estilo de Barnes, el que nos invita a reflexionar en mucha mayor profundidad y el que quiere abarcar un sinnúmero de eventos y de cosas que nos resultan sumamente interesantes. Este libro fue publicado en 1989, ya tiene algunos añitos en que Barnes lo escribió, mucho antes de que, bueno, él quedara viudo, de que su forma de escribir se transformara, porque sus últimos libros han sido en relación con el amor o con la pérdida, porque, pues, como les decía, él quedó viudo recientemente. Entonces este es un libro anterior a su viudez en el que trata de abarcar precisamente eso, ¿no? La historia del mundo en 10 capítulos y medio. Desde el título, pues nos llama la atención porque dices, ¿por qué 10 capítulos y medio? Entonces lo que Barnes va a hacer construir en realidad la historia de la humanidad, la historia del mundo en estos 10 capítulos. Lo que él hizo es escoger 10 eventos que para él representan del inicio y toda la historia de la humanidad hasta el último capítulo que nos habla de al final llegar a un punto que es el paraíso. De una manera muy peculiar. Lo que él hace es ver estos 10 eventos que, bueno, obviamente se van a relacionar con otros, porque no solamente habla de estos 10 eventos en específico, se van a relacionar con algunos otros, pero lo que él lo hace y que los hace extraordinarios es que nos cuenta esta historia del mundo desde una perspectiva distinta, incluso con narradores diferentes desde un punto de vista diferente. Entonces, bueno, pues, ¿de qué va este libro? El libro empieza con el Arca de Noé. Nos cuenta la historia de cómo construyó el arca y cómo fue consiguiendo a los animales y cómo su familia viajó con él, obviamente desde un punto de vista totalmente diferente a lo que la historia que conocemos por la Biblia y la historia que nos han contado siempre. En realidad quien narra la historia o quien narra este primer capítulo, no puedo decir quién es porque, bueno, les arruinaría la lectura, pero quien narra este capítulo es alguien a quien Noé le cae bastante mal, entonces lo critica, lo cuestiona y nos va contando la historia de cómo este personaje que está contando logró sobrevivir en el Arca de Noé. Y así sucesivamente va escogiendo diferentes eventos en los que él considera que son fundamentales para la historia de la humanidad. En esto está incluido, bueno, pues el naufragio del Titanic, está incluido el secuestro a un barco cuando trataba de navegar hacia las costas de África. Hay muchos episodios que son relevantes, cuenta la historia de un papa que se rompe su silla, eventos relevantes de los que él toma y de los que él construye toda la historia del mundo y cómo él la ve, como les decía, desde otro punto de vista. Entonces creo que eso es muy valioso. Ahora, él en la novela, que en realidad ya no sé ni siquiera si decir que es una novela, porque, bueno, va contando estos 10 episodios, pero bueno, vamos a decir que en la novela él nos ofrece un punto de vista diferente. Él no está contando la historia de personajes ni de los eventos que sucedieron al estilo de Chaucer, por ejemplo, o de Dante. No nos está tratando de llevar a un descubrimiento de la humanidad o a un descubrimiento de por qué las personas actúan de cierta manera. En realidad, esta es una historia del mundo, pero que se enfoca desde otra perspectiva, y lo que nos dice es que en el mundo hay discriminación, hay egoísmo, hay injusticias, hay cosas que no suceden como deberían ser, también hay cosas incomprensibles, hay cosas que como humanidad no nos podemos explicar, y eso es lo que hace a este libro, pues, único y maravilloso, ¿no? Lo que Barnes está haciendo en esta historia, en este libro, es contarnos lo que realmente ha sido de la humanidad, no solo en cuestión histórica, pero también en cuestión de comportamiento, de compromiso con otros, de cómo desarrollan actividades. Ahora, lo que quiero recalcar que es muy importante en este viaje, porque no puedo contarles exactamente qué pasa en cada uno de los 10 capítulos porque sería arruinar la lectura, y me gustaría mucho que se animaran a leer este libro porque, como les digo, es uno de mis favoritos. Entonces lo que él hace es que sí existe una línea narrativa en todas estas historias. Hay una historia de un viaje, es decir, las personajes que van narrando los capítulos sí tienen este continuo del viaje, y también hay un hilo conductor que me parece muy importante. En muchos de los capítulos aparece esta idea no solamente del viaje, pero también del barco, ¿no? El barco es el que lleva
a las personas que están en el Titanic que eventualmente naufragan. El barco o el arca es lo que lleva a Noé en el diluvio a protegerse. El diluvio en este libro dura 1 año y medio, entonces es larguísimo y pasan muchísimas cosas, pero siempre está esta noción del barco donde vamos a emprender un viaje que nos va a llevar hacia otro lugar, no sabemos si mejor o peor, pero que se constituye en esta idea. Me parece que la idea del viaje en un barco es fundamental porque conforme nos vamos acercando al final de la historia de la humanidad o al final de la historia de este viaje, nos damos cuenta que el barco en todos los capítulos anteriores pues tiene un significado simbólico. Tal vez este contenedor, este barco que lleva a las personas y que ha llevado a la humanidad a lo largo de la historia, pues en realidad lo que es básicamente nuestra imaginación. Lo único que nos hace seguir adelante y lo único que nos hace seguir luchando como humanidad y sobreviviendo como humanidad es la imaginación que tenemos. Eso es un aspecto que a mí me parece muy importante porque, como les decía, es un hilo conductor dentro de la novela desde mi punto de vista. No hay que dejar de lado que, bueno, Barnes es un autor inglés, entonces siempre va a echar mano de este humor inglés, un humor ácido, un humor negro en ocasiones. Como les decía, en esta novela, pues ya el héroe no es el mismo héroe tradicional que tiene que sobrepasar muchas batallas y sobrepasar muchas pruebas para lograr el objetivo al final. Aquí el héroe pues ya no cabe, en el héroe actual no cabe esta idea de lograr un final feliz o lograr el objetivo al final. Los héroes que plantea Julian Barnes en esta novela pues son mucho más actuales, son héroes que están destinados en algunas ocasiones al fracaso o al dolor o a la pérdida, o que son egoístas o que discriminan. Entonces eso me parece que es totalmente un giro en lo que estamos haciendo, en lo que hemos hecho en la historia de la humanidad, donde siempre contamos las historias de héroes, e incluso en la literatura, ¿no? Contamos historias de héroes que al final logran el objetivo, y aquí pues no lo es. Como les decía, el último capítulo es maravilloso porque habla de la llegada del hombre al paraíso. Con esto no les estoy contando el final del libro ni les estoy adelantando qué va a pasar, solamente les digo que este último capítulo a mí me parece el mejor capítulo de todos porque nos cuenta qué pasa cuando un hombre llega por fin al paraíso y se enfrenta a esta felicidad y a esta realización que tanto anhelamos en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y se empieza a cuestionar muchísimas cosas. Como les decía, en todos los personajes que están narrando hay puntos débiles que hay que reflexionar. El mejor capítulo para mí es el capítulo 10, pero siempre queda la duda, ¿por qué le pone a este libro, por qué titula este libro La historia del mundo en 10 y medio capítulos? Bueno, porque el medio capítulo me parece que es la parte más valiosa de la novela. Son unas cuantas páginas en la que podemos escuchar en realidad a Julian Barnes. En todos los demás capítulos está narrando otro personaje, alguien más, pero en el paréntesis que le llama, que es este medio capítulo que se encuentra entre los capítulos 8 y 9, es Julian Barnes mismo quien está contando este paréntesis, este medio capítulo que es fundamental para lograr entender la novela. Ahora, Julian Barnes es un escritor que tiene tan habilidoso, con tantas conocimiento de la lengua, que incluso se burla un poco de nosotros en este medio capítulo porque nos dice, bueno, este es Julian Barnes, pero queda en el lector si en realidad cree que sí soy yo quien está contando o es un Julian Barnes personaje o ficcionalizado que está contando este paréntesis, este medio capítulo. ¿Y de qué va este medio capítulo? Bueno, pues este medio capítulo cuenta del amor, nos dice qué es el amor en la historia del mundo y nos dice qué es el amor en los hombres, en la humanidad. Me parece que son de las mejores páginas escritas en relación a lo que es el amor, porque lo que él no está tratando de definirlo, él no está tratando de decirnos qué es y cómo se siente. Lo que él nos dice en este medio capítulo, en este paréntesis que hace entre capítulos, es narrarnos cómo él siente el amor individualmente y qué es lo que lo lleva a reflexionar. Además nos dice cómo el amor se relaciona con la historia del mundo. Como les decía, este libro también nos ofrece una nueva perspectiva en cuanto a muchísimos temas, pero principalmente yo creo que nos ofrece en general una nueva visión en relación con la historia, pero también nos ofrece una nueva forma de ver el amor y de ver a la imaginación.
este barco que contiene muchos de los capítulos o a los personajes de muchos de los capítulos, para mí representa la imaginación de la humanidad y qué es lo que nos mantiene a flote y lo que nos mantiene vivos. Y en este capítulo de paréntesis, de verdad recomiendo muchísimo que lo lean, incluso si no van a leer toda la novela, al menos lean estas breves páginas del medio capítulo, porque no es que nos dé una definición del amor, pero sí en realidad nos dice qué significa. Entonces, este libro es un gran conjunto de cosas. En algunos momentos parece ser como un libro híbrido en el que se mezclan un poco el ensayo con la historia, con la novela, con la ficción. Es un libro difícil de definir. Cuando me preguntan, bueno, ¿cuál es tu libro favorito de Julian Barnes? Pues siempre digo que es este. Y cuando me preguntan de qué se trata, pues es difícil explicarlo porque creo que para cada lector es un libro diferente, para cada lector es un libro particular, y esa es una de las grandes virtudes que tiene Julian Barnes como escritor. Incluso en sus otras novelas, cuando lo lees, hay diferentes perspectivas y diferentes formas de entenderlo, porque generalmente termina con finales abiertos. En este caso, sí me parece que él nos plantea esta visión que él tiene y que tienen los personajes de la historia de la humanidad y del amor y de la imaginación, pero es tan maravilloso como escritor y el libro está tan extraordinariamente escrito que en realidad se convierte en un libro único para cada lector. Podemos decir esto de muchos libros, pero de verdad este sí puedo decir que este sí se convierte en una lectura única y nos enseña a ver las cosas desde otro punto de vista y es maravilloso. Ojalá se animen a leerlo, de verdad es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Y bueno, aquí está La historia del mundo en 10 capítulos y medio, en inglés y en español. Ojalá lo lean y me comenten qué les parece. Muchas gracias por estar aquí, denle like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.